Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, 21 de noviembre, siendo las 5:30 de la tarde. Saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a quienes nos acompañan en el recinto del Honorable Consejo Municipal, secretario de Hacienda, concejala Juliana, concejala Ángela María Cardona, secretaria del Consejo, y a ustedes, honorables concejales. Una feliz tarde para todos. Damos inicio, secretaria, con el orden del día. Buenas tardes para todos los honorables concejales, para el secretario de Hacienda y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Orden del día 21 de noviembre de 2025, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 020-2025, por medio del cual se autorizan unos traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo 020 de 2025, por medio del cual se autorizan unos traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, himno de concordia. Continuamos, secretaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Luis Ornella Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Buenas tardes para todos, presente. Juliana Correa Gómez. Buenas tardes para todos, presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. John Steven Flores García. Muy buenas tardes para todos, presente. Antonio José Hoyo Zapata. Buenas tardes, presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Buenas tardes para todos, presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Buenas tardes para todos, presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Buenas tardes, presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Buenas tardes, presente. Habiendo coro para liberar y decir, declaro abierta la sesión del día de hoy. Continuamos, secretario. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. En consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobada por 12 concejales, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuamos. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Antes de continuar, secretaria, me incluye el concejal Daniel Dávila en el orden del día, siendo las 5:34. Y continuamos con el orden del día. Cuarto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de Acuerdo 020 de 2025, por medio del cual se autorizan unos traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. Paso entonces a darle la palabra al presidente de la Comisión Tercera para que nos dé lectura del informe y pueda aconsejar al Steven con el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Informe de Comisión Tercera Permanentes y Presupuestos Hacienda Pública. Señores plenaria del Consejo Municipal, Concordia, Antioquia. Referencia. Informe del primer debate del proyecto de acuerdo número 020 del 2025, por medio del cual se autoriza unos traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. La Comisión Tercera Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública se reunieron en las instalaciones del Consejo Municipal, siendo las 4 p.m. para hacer un estudio en el primer debate del proyecto de acuerdo número 020 del 2025, por medio del cual se autorizan unos traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se dotarán otras disposiciones. Una vez reunidos los integrantes de esta comisión, la secretaria general del Consejo Municipal dio lectura del informe de ponencia presentado por el concejal John Steven Flores García, el cual fue positivo por cumplir con los principios de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. La ponencia fue puesta a consideración y posteriormente se aprobó por unanimidad. El concejal John Steven Flores García ingresa al recinto siendo las 4:44. Se abre el debate del proyecto de acuerdo 020 del 2025. El doctor John Frey Rodríguez dice que desde la administración municipal se hace una solicitud para aprovechar unos recursos que tenían presupuestados y gracias a una unos recursos que tenía presupuestados y gracias a una refinanciación de unos créditos que hubo, esto se puede destinar en el mejoramiento de redes de alumbrados públicos y el alumbrado navideño, teniendo en cuenta que estamos atravesando una ola invernal y que son temporada de lluvia. También se presupuesta un valor para cubrir en caso de emergencia estas atenciones. Por otra parte, tenemos el presupuesto a fecha 29 de octubre, antes de presentar el presente proyecto, unos saldos en exceso en algunos rubros del presupuesto, tal como se muestra en el cuadro del proyecto de acuerdo, con unos presupuestos final de 1.366 millones que se ha ejecutado. A lo que se busca es hacer la destinación de estos rubros directamente en inversión social, como está tasa pro deporte, estampilla adulto mayor, estampilla procultural
estampilla justicia familiar, la atribución del sector eléctrico, algunos intereses de mora, el impuesto vehicular, la proyección con situación de fondos de Coljuegos del 25% y el traslado que nos hiciera del impuesto del degüello, degüello, degüello de ganado mayor por parte del departamento. Entonces se busca ajustar el presupuesto, se presenta el proyecto de acuerdo tanto como el ingreso, el gasto y tal como se escribe se presentará una vez aprobado, luego incorporado los recursos al presupuesto, la tabla con todos los clasificados, dando cumplimiento de lo que el honorable consejo apruebe. El concejal Gustavo Antonio Molina Asprilla dice que parece muy importante la adición a la oficina de gestión de riesgo, ya que es una oficina que se necesita mucho de estos recursos, ya que las emergencias se presentan en cualquier momento y no da espera. También es muy importante lo del tema de las luminarias, ya que como se ha hablado en el recinto en otras ocasiones, esto es algo que se necesita mucho, ya que hay varios puntos críticos en el municipio. Además, esto es muy importante en materia de seguridad. El concejal Carlos Eduardo Rúa resalta la presentación de este proyecto, da de acuerdo porque se nota que han recogido muchas de las sugerencias que se han dado en el consejo y es importante que se detalle en donde proviene todo y así donde se va todos los recursos y traslados. El vicepresidente Carlos Eduardo Rúa Zapata declara la suficiente ilustración. Cierre el debate pasando a la votación. Concejales asistentes: John Steven Flores García, Gustavo Antonio Molina Asprilla, Carlos Eduardo Rúa Zapata. Votación: John Steven Flores García, positivo. Gustavo Antonio Molina Asprilla, positivo. Carlos Eduardo Rúa Zapata, positivo. Es aprobado el primer debate del proyecto de acuerdo 020 del 2025. El proyecto acuerdo pasa a segundo debate en plenaria del Consejo Municipal. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, concejal Steven, por dar lectura al informe de la Comisión Tercera. Pongo en consideración el informe presentado por el presidente de la Comisión Tercera. Sigue en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Es aprobado por unanimidad, señor presidente. Continuamos, secretario. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo 020 de 2025, por medio del cual se autorizaron los traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. Doy apertura al debate del proyecto de acuerdo 020 del año 2025. Paso entonces a darle la palabra al ponente del proyecto para que nos dé lectura de la ponencia. Bien puede aconsejar al ponente con el uso de la palabra.
Concordia, Antioquia, noviembre 7 del 2025. Señores, Comisión Tercera Permanente de Presupuestos y Haciendas Públicas. Plenaria del Consejo Municipal Concordia, Antioquia. Referencia, ponencia para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 020 del 2025, por medio del cual se autoriza unos traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. Honorables concejales, en mi calidad de concejal ponente designado según resolución número 053 del 01 de noviembre del 2025 por parte de la mesa directiva del Consejo Municipal, me permito presentar ponencia para primer y segundo debate al proyecto de acuerdo de la referencia en los siguientes términos. El propósito principal del proyecto de acuerdo número 020 es autorizar traslados presupuestales por un valor de 1.500 millones de pesos desde la cesión de servicios de la deuda pública hacia proyectos de inversión. Disculpe, 150 millones de pesos. De inversión, 90 millones para alumbrado navideño, 60 para la gestión de riesgo por la ola invernal. Adicional al presupuesto de ingreso de la vigencia 2025, la suma de $355.821 provenientes de saldos en exceso y ejecución presupuestal recabados proyectados del alumbrado público, ajuste del 25% de Coljuegos. Transferencia del impuesto de degüello de ganado mayor. Establece la obligación de presentar al Consejo Municipal el detalle del ingreso de gastos con clasificadores presupuestales dentro de 10 días siguientes a la incorporación de los recursos. Constitucionalidad. El proyecto se fundamenta en varios artículos de la Constitución Política de Colombia. Artículo 287. Reconoce la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus intereses, incluyendo la facultad de modificar sus presupuestos dentro del marco legal. Artículo 313, número 4, faculta a los consejos municipales para votar el presupuesto de renta y gastos del municipio. Artículo 345, prohíbe realizar gastos o percibir ingresos que no estén incluidos en el presupuesto aprobado por el órgano competente, en este caso el Consejo Municipal. Artículo 352 y 353. Establece que la ley orgánica del presupuesto regula la programación, aprobación y modificación del presupuesto aplicable también a entidades territoriales. En este sentido, el proyecto respeta los principios constitucionales de legalidad del gasto público, competencia del Consejo Municipal y autonomía territorial. Legalidad. El proyecto se apoya y se apoya en múltiples normas legales y reglamentarias. Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990, Ley 136 del 1994, Ley 1551 del 2012, Ley 1607 del 2012, Ley 1739 del 2014, Ley 1819 del 2016, regulan aspectos fiscales, presupuestales y organizaciones territoriales. Decreto Ley 13
1333 del 1986, régimen municipal. Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuestos Nacionales, artículo 75, recaudos de renta, artículo 76, posibilidad de aplazar apropiaciones presupuestales, resolución 533 del 2015 y 484 del 2017 de la Contaduría General de la Nación, incorporan el marco normativo de constitucionalidad pública, Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, Acuerdo 006 del 2009, artículo 58, requiere concepto favorable del alcalde para modificar ingresos. Artículo 59, permite al Consejo modificar gastos salvo excepciones como deuda pública y servicios esenciales. El proyecto cumple con los requisitos legales para realizar modificaciones presupuestales, incluyendo traslados y adiciones, siempre que sean aprobadas por el Consejo Municipal y cuenten con el respaldo técnico y jurídico correspondiente. Conveniencia. Aprobar el proyecto de acuerdo número 020 del 2025 es conveniente y importante para el municipio de Concordia por razones estratégicas, legales, financieras y sociales. Conveniencia e importancia de la aprobación, optimización del uso de recursos públicos, permite reorientar recursos no ejecutados del crédito del CEGP libre de inversión hacia el proyecto prioritario como el alumbrado navideño y la gestión del riesgo por ola invernal. Evitar que las fondos queden inmovilizados o subutilizados, asegurando su impacto en el bienestar comunitario. Atención a necesidades urgentes. La emergencia invernal requiere intervención inmediata en mantenimiento vial y prevención del riesgo, o lo cual se financia por parte de los recursos trasladados. El alumbrado navideño fomenta la cultura, el turismo y el comercio local, dinamizando la economía en temporada alta. Tercero, legalidad y respaldo normativo. Cumple con lo establecido con la Constitución, artículo 287, 313, 347, 352, 353 y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, artículo 58 y 59. Cuenta con el concepto favorable del alcalde y la secretaria, haciendo como exige la normatividad para modificación presupuestales. Cuarto, incorporación de ingresos excedentes adiciona al presupuesto los saldos en exceso por ejecución presupuestal, incluyendo recaudo proyectado de alumbrado público, participación del impuesto de degüello de ganado mayor, ajuste del 25% de Coljuegos. Esto fortalece la capacidad financiera del municipio para ejecutar más proyectos sin necesidad de nuevos créditos. Quinto, transparencia y control fiscal. El acuerdo exige que en un plazo no mayor a 10 días se presenta al Consejo el detalle de ingresos y gastos con clasificadores presupuestales, lo que garantiza
seguimiento y control político. Sexto, fortalecimiento institucional. Refleja una administración proactiva que ajusta el presupuesto conforme a la realidad fiscal y a las necesidades ciudadanas. Promueve la planeación financiera, responde alineada con los principios de eficiencia, eficaz y equidad. En conclusión, doy ponencia positiva para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 020 del 2025, por medio del cual se autoriza unos traslados presupuestales y se realiza unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. Muchas gracias, concejal Steven, por dar lectura a la ponencia del proyecto de acuerdo 020. Paso entonces a pedirle a la secretaria que me dé lectura del acuerdo municipal del proyecto y ya continuamos entonces en el debate. Proyecto de acuerdo número 020 del 29 de octubre de 2025, por medio del cual se autorizan unos traslados presupuestales y se realizan unas adiciones de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones. El Honorable Consejo Municipal de Concordia, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 287 y el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 14 de 1983, el Decreto Ley 1333 de 1986, las leyes 44 de 1990 y 136 de 1994, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1607 de 2012, Ley 1739 de 2014, Ley 1819 de 2016, el Acuerdo 006 del 2009, Estatuto Orgánico de Presupuesto y considerando que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, que mediante la resolución número 533 de 2015, modificada parcialmente por la resolución número 484 de 2017, expedidas por la Contaduría General de la Nación, se incorporan el régimen de contabilidad pública al marco normativo por el reconocimiento, medición, revelación de los hechos económicos de las entidades de gobierno. El artículo 58 del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece: artículo 58. Modificaciones al proyecto de presupuesto de ingresos. Los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital que hubiera presentado el alcalde municipal con arreglo de las normas del presente estatuto no podrán ser aumentadas por la Comisión del Presupuesto ni por el Consejo Municipal sin el concepto previo y favorable del alcalde y/o secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, expresando en un mensaje suscrito previamente. Que el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece: artículo 59. Modificación al proyecto de presupuesto de gastos o apropiaciones. El Consejo Municipal podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el alcalde municipal, con excepción de las que necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del municipio, la atención completa de los servicios de la administración municipal, las autorizadas en el plan de inversiones y los planes de programas de que trata la Ley 152 de 1994. Que según los recursos del crédito sin ejecutar por reestructuración del crédito en la vigencia pertenecientes al SGP Libre Inversión, ascienden a un valor de 150 millones de pesos, los cuales se solicita trasladar para los proyectos de alumbrado navideño y gestión del riesgo por ola invernal. Aquí tenemos una tabla en donde nos dice los rubros. Uno es Propósito General Libre Inversión, CAP, por 110 millones de pesos. El otro, Propósito General Libre Inversión, INT, 40 millones de pesos.
que según los saldos de la ejecución presupuestal al 29 de octubre de 2025, se encuentra un saldo en exceso de 355.821.161 pesos, incluido la proyección de recaudo de alumbrado público, el ajuste del 25% de Coljuegos y según proyección del FLS y el valor de transferencia del impuesto de degüello de ganado mayor del departamento con relación al siguiente cuadro. Bueno, ya ustedes ahí pueden evidenciar, pues en un cuadro muy extenso, ahí está todas las cifras. Listo. Que según la Carta de la Gobernación de Antioquia, donde certifican la liquidación de degüello según la resolución 2025-06-017-4077 del 4 de junio de 2004, radicada el 1 de agosto de 2025 y donde según participación del 10%, corresponde a los municipios, el valor para el municipio de Concordia es de 13.773.558 pesos, valor ya incluido en la tabla anterior. Que según las proyecciones enviadas por la Secretaría de Salud, se hace necesario adicionar al presupuesto de la vigencia 2025 los saldos del régimen subsidiado del Coljuegos por un 25% por un valor de 13 millones de pesos, incluidos en el cuadro de saldos en exceso. A la fecha, el saldo en exceso real es de 9.003.861 pesos. En mérito de lo anterior, acuerda, artículo primero, autorizar el traslado presupuestal de la sección del servicio de la deuda pública a la sección de inversión el valor de 150 millones de pesos, de los cuales 90 millones de pesos se utilizarán en el proyecto de alumbrado navideño y los 60 millones de pesos adicionales para gestión de riesgo en mantenimiento vial por emergencia invernal. Ahí tenemos también un cuadro en donde especifican cada valor. Artículo segundo. Adicionar al presupuesto de ingresos de la vigencia 2025 como resultado de los saldos recaudados en exceso al 29 de octubre de la presente vigencia, la suma de 355.821.161 pesos, incluido la proyección de recaudo de alumbrado público, el ajuste del 25% de Coljuegos y según proyección del FLS, además, el valor de transferencia del impuesto de degüello de ganado mayor del departamento con relación al siguiente cuadro, donde se incluye el rubro de ingreso y de gasto según la normatividad actual y según la fuente de financiación de cada valor. Aquí tenemos también otro cuadro donde especifican todo. Listo. Artículo tercero. Enviar en un término no superior a 10 días después de la incorporación de estos recursos el detallado de los ingresos y gastos con los respectivos clasificadores presupuestales al Honorable Consejo Municipal. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. Muchas gracias, secretaria, por dar lectura al proyecto de acuerdo. Paso entonces a darle la palabra a los concejales. Tiene la palabra el concejal Carlos Eduardo Rúa. Buenas tardes, un saludo muy especial a los honorables concejales, a la secretaria general del Consejo, a la señora alcaldesa Alexandra Herrera que nos acompaña el día de hoy, igualmente a nuestro secretario de Hacienda del municipio, John Freddy, a Héctor Usma, que también lo veo en las tribunas del recinto, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Presidente, yo creo que, y considerando la dinámica que llevamos en el ejercicio de la aprobación de varios de tan importantes proyectos de acuerdo en este Consejo Municipal, hoy no es la excepción de realizar este segundo debate al proyecto de acuerdo 020 del año 2025, de realizarle el análisis que nos exponen desde la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal y ver cómo es de importante y de conveniente hoy aprobar este proyecto de acuerdo, donde se van a autorizar unos traslados presupuestales y se realizan esas adiciones de los saldos en exceso y recursos al presupuesto de esta vigencia del año 2025, buscando como justificación, presidente,
Sanear y optimizar la ejecución presupuestal en este cierre de año. Buscar cómo ejecutar y finalizar, señor secretario de Hacienda, como bien se debe hacer, un presupuesto en una vigencia y no desaprovechar los recursos que podamos tener. Los traslados presupuestales que nos proponen el día de hoy, tanto para el alumbrado navideño como para la atención en gestión del riesgo, ¿cuál de todos más importantes? ¿Quién no quiere ver en el parque principal reflejado y así iniciar con motivar para que las familias se unan en esta Navidad? Igualmente, sin desconocer las afectaciones que hemos tenido por la ola invernal y que puedan, señora alcaldesa, hoy que usted está presente, hacer esta inversión de los recursos para hacer la atención a los concordianos que tanto lo necesitan. Igualmente, señor secretario, con la adición de los saldos en exceso, siempre vamos a tener el fortalecimiento a ese presupuesto. Y no menos importante, presidente, quiero aprovechar mi intervención para realizar una proposición que según la dinámica administrativa podemos someterla en este recinto del Consejo para incorporar unos recursos adicionales debido a una gestión para un gran evento que vamos a tener, para seguir resaltando a nuestros campesinos, a nuestros caficultores y muy bien resaltar año a año, como se viene realizando, nuestra tradición cafetera en la Feria de Café de Altura. Y en esta buena ejecución de los recursos, presidente, es necesario que se adicione a ese presupuesto un artículo, a este proyecto de acuerdo, un artículo para adicionar al presupuesto de ingresos y gastos unos recursos que se reciben como donación o participación para la Feria de Café de Altura